Bienvenidos a la conferencia Estamos previniendo adecuadamente la náusea y el vómito posoperatorios. Y esta conferencia se refiere fundamentalmente a la actualización sobre la profilaxis y tratamiento de la náusea y el vómito después de cirugía. La incidencia de vómito bajo anestesia general actualmente es alrededor del 30%, la incidencia de náusea del 50%. Digamos que la incidencia de náusea y vómito posoperatorio en la población de alto riesgo es de entre un 70 o 80%. Es decir, 8 de cada 10 individuos que tienen factores de riesgo elevados para náusea y vómito posoperatorio van a vomitar después de cirugía. Indudablemente, la náusea y el vómito posoperatorio, como lo demuestra esta encuesta, es el evento adverso que más insatisfacción produce en los pacientes llevados a anestesia, a cirugía bajo anestesia general. Además, es un síntoma adverso que va a aumentar los costos variables indirectos. Por ejemplo, un episodio de náuseas incrementa el tiempo de estancia en la unidad de cuidado posanestésico hasta 60 minutos y un episodio de emesis entre 20 y 30 minutos. Además de que hay que tener en cuenta el incremento de costos variables por personal de enfermería, personal de aseo, elementos de aseo, la utilización de antieméticos de rescate y los efectos secundarios de los antieméticos. Y además, las admisiones no planeadas por náusea y vómito posoperatorio están entre el 0.2 y el 2%. Los objetivos de esta charla hoy en día es tratar de determinar quiénes están en riesgo de presentar este síntoma adverso, cuáles son los factores que lo reducen y las estrategias que vamos a utilizar para tratar de controlarlo, el tratamiento de la náusea y el vómito posoperatorio, los algoritmos de prevención y el manejo de la náusea y el vómito postdescarga. Esta conferencia se basa en el sistema de gradación de la evidencia relacionado a este síntoma adverso de náusea y vómito posoperatorio y que fue basado en el Task Force de manejo agudo de la ASA en el año 2012 y que establece en 4 categorías A, B, C y D dependiendo del tipo de literatura y en nivel 1, 2 y 3 dependiendo del soporte en cuanto a los trabajos que determinan esta literatura concluyente o no. En primer lugar hay que hablar de los factores de riesgo independientes para náusea y vómito posoperatorio en adultos. Esto significa que la evidencia es totalmente positiva y es una evidencia no conflictiva. Y los factores de riesgo son sexo femenino, historia previa de náusea y vómito posoperatorio o vértigo de movimiento, ausencia de tabaquismo, pacientes jóvenes menores de 50 años, anestesia general en lugar de anestesia regional, el empleo de anestésicos volátiles y de óxido nitroso, administración de opioides en el posoperatorio, duración de la anestesia. Acordémonos que por cada 30 minutos de duración de anestesia se incrementa en un 60% la incidencia de náusea y vómito y el tipo de cirugía, aunque no es un factor predictor independiente estadísticamente comprobado, hay algunas cirugías como colecistectomía, laparoscopia o cirugía ginecológica que se asocian a náusea y vómito posoperatorio. Apfel en el año 1999 estableció un sistema de gradación para determinar cuál era el riesgo basal de los pacientes llevados a cirugía bajo anestesia general, con base en 4 factores de riesgo basales. El primero de ellos, sexo femenino, ausencia de tabaquismo, antecedente de náusea y vómito posoperatorio y administración de opioides en el posoperatorio. Y la sumatoria de estos factores de riesgo determinaban la categoría de riesgo en bajo, mediano y alto. Es decir, si un paciente tiene 4 factores de riesgo, basalmente va a tener casi una posibilidad de presentar náusea y vómito posoperatorio en un 80%. Eberhard en el año 2004 hizo algo similar para el vómito posoperatorio del paciente pediátrico. Acordémonos que en niños no hablamos de náusea y vómito posoperatorio, sino solamente de vómito posoperatorio. Los factores de riesgo que él establece para determinar ese sistema de gradación son cirugía mayor de 30 minutos, edad mayor de 3 años, cirugía de estrabismo, historia de vómito posoperatorio previo o historia de náusea y vómito posoperatorio en los parientes más cercanos del paciente. Si el paciente tiene 4 factores de riesgo, el riesgo basal de este paciente para presentar vómito posoperatorio es del 70%.
Entonces, ¿cuáles son las estrategias que vamos a hacer para reducir este riesgo basal medido mediante sistemas de Apfel o mediante sistemas de Eberhard? El primero de ellos, anestesia regional. La anestesia regional nos disminuye 9 veces la posibilidad de náusea y vómito posoperatorio en comparación con anestesia general. En segundo lugar, la utilización de propofol en inducción y mantenimiento en el contexto de anestesia total intravenosa. El número necesario de pacientes a tratar con propofol en inducción y mantenimiento para reducir la náusea y el vómito posoperatorio es de 5. Evitar el óxido nitroso, que más se asocia en pacientes de alto riesgo. Evitar los anestésicos volátiles. Los anestésicos volátiles son los que incrementan la posibilidad de náusea y vómito posoperatorio en las primeras 2 horas. Minimizar los opioides en el intra y en el postoperatorio mediante analgesia libre o mínima de opioides. Y la hidratación adecuada, que ha encontrado asiento fundamentalmente en los pacientes pediátricos llevados a cirugía de estrabismo. Otra de las estrategias es la utilización de antieméticos. Y ustedes pueden ver en esta gráfica cómo existen diversos generadores de náusea y vómito posoperatorio. El primero de ellos, que es el patrón generador central, es el centro del vómito. Y este centro del vómito está alimentado por una zona quimiorreceptora, por el núcleo stratus solitario, por la orofaringe a través del glosofaringio del vago que va hasta el núcleo stratus solitario, por el sistema gastrointestinal, por el cerebelo y por el aparato vestibular. Si nosotros, como estrategia, utilizamos antieméticos en cada uno de los sitios que pueden generar este síntoma adverso, pues vamos a reducir en gran medida la náusea y el vómito posoperatorio. Y aquí vale la pena mencionar que como son tantos mecanismos productores de este síntoma adverso, pues tenemos que utilizar muchas estrategias para lograr controlarlo. Estos son los antieméticos disponibles en el mundo. En azul están los inhibidores neuroquininérgicos, en amarillo están los corticoides, en anaranjado se encuentran los antihistamínicos, en verde se encuentran los inhibidores 5-HT3, en anaranjado están las butirofenonas y en azul al final están la perfenecina y la prometacina. En Colombia únicamente contamos con estos. Aprepitan como inhibidor neuroquininérgico, que solamente contamos con él por vía oral y se administra antes de la inducción anestésica. Dexametasona, que digamos que es el antiemético más costo efectivo que tenemos en el momento, administrado después de la inducción anestésica y antes de la incisión quirúrgica. Lo mismo metilprednisolona. La meclicina, que es el único antihistamínico que tenemos aprobado para disminuir náusea y vómito posoperatorio, utilizado por vía oral antes de la inducción. Entre los inhibidores 5-HT3, granicetrón, ondansetrón y más recientemente incorporado palonocetrón. Fíjense que el granicetrón y el ondansetrón se deben administrar al final de la cirugía, el palonocetrón se puede administrar al comienzo de la cirugía y entre las butirofenonas haloperidol administrado en cualquier momento de la cirugía. Realmente no tenemos un portafolio de medicamentos extremadamente alto en Colombia. La metoclopramida no disminuye la incidencia de náusea y vómito posoperatorio, es decir, no sirve como profiláctico antiemético. Este estudio demostró que la metoclopramida es igual a placebo como profiláctico antiemético. Otra forma de prevenirlo es una prevención no farmacológica mediante la estimulación del punto P6 Niguan, que se encuentra por debajo del puño. La estimulación acupuntural, electroacupuntural, estimulación eléctrica transcutánea o acupresión es un potente antinauseoso, como ustedes lo pueden ver en este trabajo publicado en el año 2001. Este es el portafolio de estrategias para la prevención y tratamiento de la náusea y vómito posoperatorio en Colombia. Repito, anestesia basada en propofol, anestesia regional, aprepitan, ondansetrón, granicetrón o palonocetrón, meclicina, propofol de rescate en la unidad de cuidado posanestésico, acupuntura, acupresión, acuestimulación, haloperidol, dexametasona o metilprednisolona. Como son varios los factores que pueden determinar el estímulo sobre el centro del vómito,
Obviamente la terapia de combinación es lo ideal para utilizar como profiláctico antiemético. En Colombia tenemos las siguientes terapias de combinación: dexametasona más ondansetrón, dexametasona más haloperidol, ondansetrón más haloperidol, dexametasona más ondansetrón más haloperidol, aprepitán más dexametasona, aprepitán más ondansetrón, aprepitán más ondansetrón más dexametasona, meclicina más ondansetrón, o terapia no farmacológica más haloperidol, dexametasona y ondansetrón. Apfel en el año 2002 estableció que cada estrategia antiemética incrementa la profilaxis antiemética en un 23 a 26%, en una forma sumatoria o en una forma aditiva. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer desde el punto de vista clínico? Lo primero que tenemos que hacer es establecer el riesgo basal de náusea y vómito postoperatorio mediante los factores de Apfel. Y de acuerdo al número de factores de Apfel, establecer el número de estrategias. El número de estrategias es igual al número de factores de Apfel. Si un paciente tiene 4 factores de Apfel para tener un riesgo del 80% de náusea y vómito postoperatorio, es un paciente que debe recibir 4 estrategias antieméticas. Por ejemplo, anestesia total intravenosa, más dexametasona, más ondansetrón, más haloperidol. En el paciente pediátrico estamos limitados, pero en el paciente pediátrico siempre se debe hacer una terapia de combinación dual, ya sea dexametasona más ondansetrón o dexametasona más granisetrón. Y esto es una evidencia tipo A1. Cuando el paciente, a pesar de todo, vomita en la unidad de cuidado posanestésico, siempre debemos considerar el dolor como causal de náusea y vómito postoperatorio, la disminución o la minimización de opioides en el postoperatorio, la presencia de sangre en cavidad oral o en la orofaringe o la obstrucción intestinal. Si el paciente no ha recibido profilaxis antiemética, la droga de elección como rescate es ondansetrón 1 miligramo o granisetrón 0.1 miligramo, es decir, la cuarta parte de la dosis antiemética profiláctica. Si el paciente ha recibido profilaxis antiemética con una droga diferente a un inhibidor 5-HT3, debe recibir igualmente ondansetrón o granisetrón. Si el paciente ya recibió profilaxis antiemética con un inhibidor 5-HT3 y han pasado más de 6 horas, la droga de elección es ondansetrón. Pero si han pasado menos de 6 horas, tenemos que utilizar metoclopramida, que es un excelente antiemético de rescate, haloperidol, aunque hay controversia en cuanto a su utilización como rescate, y propofol en dosis subhipnóticas de 15 a 20 miligramos. Existe algo complejo en relación con la náusea y el vómito postoperatorio, y es la náusea y el vómito postdescarga. ¿Qué significa la náusea y el vómito postdescarga en adultos? Es aquel paciente que sale de sala de cirugía, pasa a la unidad de cuidado posanestésico y posteriormente se va ambulatorio para su casa. Y esta náusea y vómito postoperatorio postdescarga comienza a manifestarse en el hogar. O es aquel paciente que no tiene náusea ni vómito en la unidad de cuidado posanestésico y empieza a vomitar en su sitio de hospitalización, en la clínica o en el hospital. Apfel en el año 2012 también establece un sistema de gradación de riesgo con 5 factores de riesgo para determinar el riesgo basal de náusea y vómito postdescarga: sexo femenino, historia de náusea y vómito postoperatorio previa, edad menor de 50 años, utilización de opioides en la unidad de cuidado posanestésico o náusea en la unidad de cuidado posanestésico. Con base en ello se establece que si el paciente tiene 5 factores de riesgo, tiene 80% de posibilidades de vomitar fuera de la unidad de cuidado posanestésico. De hecho, en un estudio llevado a cabo hace 2 años en 300 pacientes, pudimos establecer que después de salir del hospital entre las 24 y 72 horas, el paciente tiene un 21% de posibilidades de presentar vómito postoperatorio o de requerir antieméticos de rescate. ¿Qué se puede hacer ante ello? Pues hay varias opciones. La primera de ellas, toda una terapia profiláctica multimodal, y la segunda, utilizar antieméticos de prolongación de su acción. Por ello les presento el paronocetrón para la prevención de la náusea del vómito postoperatorio y la náusea del vómito postdescarga. El paronocetrón
es primo hermano de todos los inhibidores 5-HT3 conocidos por nosotros: ondansetron, dolasetron, granisetron y tropisetron. Ustedes pueden ver que estos medicamentos tienen una estructura química prácticamente idéntica a la serotonina, pero el palonosetron es absolutamente diferente. El palonosetron tiene una eficacia alrededor del 45 a 70%, la dosis usual es de 0.075 miligramos colocada al comienzo de la cirugía, en comparación con el ondansetron, que es de 4 miligramos colocada al final de la cirugía. Tiene una afinidad de unión muy alta y es 30 a 100 veces más potente que cualquier otro antagonista 5-HT3, ondansetron o granisetron. Y la vida media plasmática es 4 a 10 veces más larga que la del ondansetron y la del granisetron, probablemente por su mayor afinidad. La vida media clínica de esta medicación va más o menos entre las 48 y 72 horas, la vida media beta más o menos de unas 40 horas. El mecanismo de acción, como ocurre con todos los otros cetrones, sobre la zona quimioreceptora, inhibiendo los receptores 5-HT3 para que sean estimulados por la serotonina. Fíjense en esta gráfica cómo se demuestra que cuando un receptor 5-HT3 es estimulado por la serotonina, se produce una apertura de los canales de calcio, produciéndose un influjo de calcio hacia el interior de la célula del área postrema, y cuando se utilizan inhibidores 5-HT3 simplemente se unen al receptor de serotonina, impide que la serotonina se una a ellos y obviamente no hay apertura a los canales de calcio. Con los 5-HT3 anteriores, como son ondansetron y granisetron, simplemente el granisetron y el ondansetron se unen por su especificidad con receptores 5-HT3 y por su alta similitud con la serotonina a este tipo de receptores, impidiendo que haya apertura de los canales de calcio. Pero con el palonosetron existen unas diferencias fundamentales. La primera de ellas es que el palonosetron no solamente se une a los receptores 5-HT3, sino que producen algo que se llama antagonismo alostérico, es decir, altera la conformación proteínica de los receptores, y esta alteración de la conformación proteínica de los receptores, de los otros receptores, impide que la serotonina se una específicamente a ellos, es decir, causa una alteración conformacional, no solamente en el primer sitio receptor, sino en un sitio de receptor secundario. Y lo segundo es que produce cooperatividad positiva, y esta cooperatividad positiva hace de que una vez una molécula de palonosetron se une a los receptores serotoninérgicos 5-HT3, permite que más moléculas con mayor avidez se unan a otros receptores, produciendo una incapacidad para que la serotonina produzca apertura de los canales de calcio. Esto conlleva obviamente a una internalización del receptor posterior a la unión con el palonosetron. Es decir, el palonosetron permanece específicamente en los receptores 5-HT3, disminuyendo teóricamente los receptores 5-HT3 susceptibles de ser unidos a la serotonina y produciendo por lo menos menor emesis únicamente por este sistema serotoninérgico. Los efectos secundarios son muy similares a los otros cetrones: cefalea, constipación, diarrea, vértigo, fatiga, dolor abdominal, insomnio, pero existe una diferencia fundamental con el ondansetron y el granisetron, es que no produce alteraciones sobre el segmento QT. Desafortunadamente, los estudios con palonosetron en náusea y vómito posoperatorio no son tan abundantes como lo ocurre con el ondansetron y con el granisetron, pero veamos algunos de ellos. Estos estudios, publicados en el año 2008, fueron los que determinaron cuál era la dosis ideal de palonosetron en el paciente llevado a cirugía. Estos pacientes ambulatorios, aproximadamente cerca de 135 pacientes por grupo, llevados a cirugía abdominal o ginecológica bajo anestesia general, fueron estratificados por sexo, fueron estratificados por historia de náusea y vómito posoperatorio o por ausencia de tabaquismo, y se establecieron 4 grupos: placebo, 0.025 miligramos de palonosetron, 0.05 y 0.075 miligramos.
La respuesta completa, es decir, no vómito posoperatorio y no requerimiento de antieméticos, fue significativamente mayor con panonocetrón a 0.075 miligramos y esta eficacia fue continua a lo largo de 72 horas. El control completo, es decir, no vómito, no requerimiento de antieméticos y no náusea mayor de leve, también fue significativamente mayor con panonocetrón 0.075 miligramos. El porcentaje de pacientes sin falla de tratamiento, teniendo en cuenta que la náusea y el vómito postdescarga en estos pacientes era alrededor del 10 al 20%, también fue significativamente menor con panonocetrón a dosis de 0.075. Y lo más importante es que a lo largo de 72 horas siempre demostró una actividad antinauseosa, no antiemética, sino antinauseosa, muy significativa a dosis de 0.075 miligramos. Lo mismo, el porcentaje de pacientes sin interferencia en su vida diaria por síntomas emetizantes fue mejor en pacientes que recibieron panonocetrón 0.075 miligramos. En el mismo año, Anthony Kovac produce este otro estudio, pero ya no en pacientes ambulatorios, sino en pacientes hospitalizados. También se estratificaron en forma igual y también fueron los mismos grupos: placebo 0.025, 0.050 y 0.075 de panonocetrón. De igual manera, la respuesta completa fue estadísticamente significativa a dosis de 0.075 miligramos en las primeras 72 horas. El porcentaje de pacientes sin falla de tratamiento fue significativamente mayor con panonocetrón 0.075 miligramos. La incidencia de náusea y de emesis en las primeras 24 horas fue significativamente menor y lo mismo fue un excelente antinauseoso en las primeras 72 horas. Este otro estudio publicado el año pasado, en el cual establece diferencias entre panonocetrón y placebo en 204 pacientes hospitalizados, también demostró que en las primeras 24 y en las 72 horas la incidencia de náusea y la incidencia de náusea y vómito posoperatorio fue significativamente menor con panonocetrón que con placebo. Pero ¿qué pasa cuando se compara panonocetrón con otros inhibidores 5-HT3, en este caso con ondansetrón? En este grupo de pacientes llevados a cirugía ginecológica laparoscópica se compararon ondansetrón 8 miligramos con panonocetrón 0.075 miligramos y los pacientes con respuesta completa fueron significativamente mayores en pacientes que recibieron panonocetrón que en aquellos pacientes que recibieron ondansetrón. Y no solamente son los pacientes llevados a cirugía, sino los pacientes que tienen una analgesia controlada por el paciente o PCA con opioides después de la cirugía. En este caso, en pacientes llevados a tiroidectomía y durante 24 horas, se estableció cuál era la respuesta entre panonocetrón y ondansetrón. Y significativamente, la incidencia de náuseas, la incidencia de vómito, la incidencia de no requerimiento de antieméticos fue significativamente mayor con panonocetrón que con ondansetrón y como ha sido sustentado por la mayor parte de estudios, definitivamente el panonocetrón demostró una excelente actividad antinauseosa. Este estudio coreano, también en 109 pacientes llevados a cirugía laparoscópica y anestesia controlada por el paciente con fentanil en cirugía laparoscópica, demostró cómo el panonocetrón era más eficaz que el ramocetrón y el ondansetrón en las primeras 48 horas. Y en este otro estudio también coreano, en los cuales también los pacientes recibieron analgesia controlada por el paciente en cirugía ginecológica laparoscópica, en las primeras 72 horas en forma acumulada se observó una disminución significativa de vómito postoperatorio. Recientemente, a finales del año pasado, se publica esta revisión sistemática y este metaanálisis comparando panonocetrón con ondansetrón, que demuestra una eficacia antiemética marcada en relación con el inhibidor 5-HT3 primario ondansetrón. ¿Y qué pasa cuando se combina panonocetrón con dexametasona o cuando existe una terapia multimodal? Pues este estudio también coreano demostró cómo la administración de dexametasona más panonocetrón
producía mejores efectos que dexametasona solo en cuanto a rescate de anteméticos en las primeras 6 horas, náusea y vómito posoperatorio en las primeras 24 horas y náusea y vómito posoperatorio en forma acumulada en las primeras 48 horas. En conclusión, podríamos decir de que el panonocetrón es un excelente antinauseoso, que tiene una acción prolongada alrededor de 48-72 horas, que lo hace ser susceptible de manejarse en pacientes hospitalizados con alto riesgo de náusea o vómito posoperatorio o en pacientes ambulatorios que también tienen alto riesgo de este síntoma emetizante, que ha demostrado eficacia versus placebo y ondansetrón y que debe formar parte de una estrategia multimodal con dexametasona y probablemente con haloperidol. Entonces, ¿cuándo se debería administrar panonocetrón? Obviamente no en todos los pacientes, pero sí en aquellos pacientes que tienen un riesgo de aproximadamente el 80% de náusea y vómito posoperatorio, aquellos pacientes con un riesgo del 80% de náusea y vómito post descarga, o en aquellos pacientes que van a tener alta posibilidad de náusea y vómito tardío en pacientes hospitalizados y que van a retardar su salida de la clínica o del hospital. Muchas gracias.